Ya, ya estamos grabando. A ver, este es un tema muy básico, ya, en donde yo siempre he creído que para conocer todas las bases fisiopatológicas, ¿no? Las bases moleculares del cáncer, o sea, para saber cómo el cáncer actúa frente, ¿no? A la sociedad como un problema en salud pública, yo siempre he creído que la base es comprender acerca de su epidemiología y acerca de los factores de riesgo, ¿ya? Así que vamos a empezar acá. Este es el contenido, ¿ya? Veremos acerca de la introducción, ¿ya? De la situación epidemiológica, de los factores de riesgo y de la vigilancia epidemiológica. A ver, primero en el caso de la introducción, ya veremos que el cáncer, ya en el mundo, en el año específicamente 2020, ya había, por ejemplo, una incidencia de 19,3 millones de casos nuevos, que básicamente es una cifra muy alta, ya según la OMS, por el cual básicamente casi la mitad de ese porcentaje de incidencia se ha relacionado con casos de muertes, de pacientes muertos, ya que serían unas 10 millones de muertes. Ahora, lo que más preocupa es que el 50,6 millones de personas viven con cáncer en la actualidad. Bueno, al menos en el año 2020, cuando se realizó este censo global de la OMS, en donde básicamente acá nos damos cuenta de que el cáncer ya es una enfermedad que muy aparte de ser limitante, ya tanto en las capacidades físicas, tanto en las capacidades mentales, ya porque también genera una discapacidad mental, ya porque va a generar depresión, angustia, frustración, etcétera. Eh, es una enfermedad en donde todavía no se ha podido controlar en pleno siglo XXI, ¿ya? Y en la mayoría de casos, ya, de este gran porcentaje de personas que presentan el cáncer, presentan esta prevalencia de cáncer, ya se da en países en vías de desarrollo. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué, no? ¿Por qué en las vías del desarrollo? Sencillamente porque hay una falta de gestión, ya, a nivel intrahospitalario, no hay una buena regulación en políticas de salud, ya, ese es otro motivo. Aparte hay, bueno, como saben, ¿no? La corrupción del gobierno, ¿no? Que no se preocupa por la asistencia sanitaria, ¿ya? Aparte de eso también porque no tenemos tecnología médica avanzada para poder realizar los programas de detección, de tamizaje, ¿ya? Porque en la mayoría, ya al menos en el censo del año 2021, eh, la mayoría de veces el cáncer se ha podido detectar con solamente la presentación clínica, ¿ya? A partir del censo del 2023, el cáncer ya se ha podido detectar por medio de tamizajes y pruebas, ¿ya? Pero en la mayoría de veces en todos estos años se ha podido primero, al menos en los países en desarrollo, en detectar de manera clínica. Ahora, a nivel global, el sitio primario del cáncer en hombres y mujeres. En los hombres, acá como podrán ver, tenemos a los cuatro primeros en cuestiones de prevalencia. Tenemos el cáncer de pulmón como el que está en el primer lugar, el cáncer de próstata, ya, el cáncer colorectal y el cáncer de hígado. Y en el caso de las mujeres, veremos el cáncer de mama como primera opción. Veremos el cáncer de colorectal, el cáncer de pulmón,
el cáncer de cuello uterino y el cáncer de tiroides, ¿ya? Ahora, si hablamos de, por ejemplo, una incidencia y mortalidad por el cáncer a nivel mundial, al menos en el año 2020, ¿ya? En el caso de las mujeres, lo que ha tenido una mayor prevalencia ha sido el cáncer de mama, ¿ya? Algunos pensaban de que era el cáncer de cervix, pero el cáncer de mama ha generado una mayor mortalidad. Y, por ejemplo, en el caso de varones, ¿ya? Ha sido el cáncer de pulmón, ¿ya? Eso hay que tener muy en cuenta. Básicamente también eh, el cáncer de mama, al menos en los países en vías de desarrollo, todavía les falta este, cierta capacidad para realizar lo que es atención primaria, porque sin una correcta atención primaria, que es lo básico de lo básico, entonces no podremos, eh, o sea, no podremos permitir de que el cáncer no avance, porque es inevitable, porque con una buena forma de prevención, ¿no? Con una correcta calidad de vida, entre otras cosas, etcétera, etcétera, muy aparte, ¿no? De que el cáncer también se basa este, en una función genética, ya en una base genética para su desarrollo, ¿ya? Porque, por ejemplo, ustedes saben que el cáncer de mama, ¿ya? Es por un gen que es muy conocido. A ver, Angélica, para ti, ¿qué gen es el responsable del cáncer de mama? ¿Cuál es el broca? El BRCA, Ajá. exacto. El BRCA es el gen responsable del cáncer de mama, por lo que básicamente cuando hay un BRCA en sí que está alterado, ¿ya? Eso lo vamos a ver en las bases moleculares, pero, o sea, constituyendo en las nociones básicas, ¿no? Cuando el BRCA está alterado y todo eso, el gen, entonces las células, ¿ya? Que se van a volver en células tumorales, de células normales a células tumorales, entonces van a estar huyendo de la apoptosis, ya van a estar evadiendo la apoptosis, que básicamente es un mecanismo fisiológico normal que se produce cuando distintos mecanismos en el medio interno fallan, ¿no? En el caso de las células, obviamente, este, generan la muerte celular, ¿no? Propiamente dicho, ¿ya? Ahora, el cáncer, por ejemplo, en América del Sur, a nivel de América del Sur, no específicamente de Perú, sino de América del Sur. El que tiene una mayor prevalencia es el cáncer de próstata, ¿ya? Y si hablamos de incidencia y de mortalidad también. Y en el caso de las mujeres tenemos el cáncer de mama, ¿ya? Eso también quiero que lo comprendan. Ahora, el cáncer es la segunda causa de muerte en las Américas, ¿ya? Tanto América del Norte, en América del Sur. Y, por ejemplo, en el año 2018 se diagnosticaron 3,8 millones de casos nuevos de cáncer ya en el continente americano. Ahora, 1,4 millones de personas en sí murieron por cáncer en las Américas según la Organización Panamericana de la Salud. Y los cánceres más frecuentes, ya en el caso de hombres y mujeres en las Américas, se podían presentar como el de próstata en un 21,8%, el de pulmón en un 9,5% y colorectal en un 8%. Ahora, en el caso de las mujeres, el de mama era el más prevalente en un 25,2%, el de pulmón, que era en un 8,5%, y el colorectal, que era en un 8,2%. O sea, el de pulmón y el de colorectal y el de mujeres estaban por ahí, pero el de pulmón
le llevaba una ligera ventaja, ¿no? En incidencias o en casos nuevos, ¿ya? Ahora pasamos acá. Acá, por ejemplo, ya, esto es de lo que yo les había mencionado, ya, que había una cierta distribución, ya, de casos de cáncer, ya, tanto por etapa, de vida en hombres y mujeres, ya, pero este es el censo del año 2021. Seguramente habrán censos, actualizados, ya que pueden variar, ya, pero el último censo que pude encontrar es este, en donde básicamente, el adulto mayor, ya, si se dan cuenta, es el que presenta una mayor prevalencia de cáncer. Y si se dan cuenta, es en el de las mujeres. El de la barra roja es el de las mujeres y la barra azul es el de hombres. Ahora, ¿depende mucho la edad en el cáncer? Sí, depende mucho la edad, ¿ya? Este, depende mucho el género. Probablemente sí, porque en el caso de las mujeres, ya, a nivel de, bueno, en el tiempo de vida de la posmenopausia hay una cierta disregulación hormonal, en donde ya no tienen esa barrera de protección hormonal por el cual cualquier enfermedad se puede presentar. Ya, y en la edad, en términos de la edad, ¿por qué? Porque básicamente, el sistema inmunitario desciende en base a su función, en base a su respuesta, y eso genera de que las células, cancerosas ataquen con mayor facilidad a los órganos diana. Ahora, si vemos en la imagen de la derecha, veremos que el sitio prioritario de localización del cáncer en hombres y mujeres según el censo del año 2021, ya en el caso de los hombres, ¿ya? Bueno, en el caso de las mujeres, mejor dicho, veremos que el cáncer de cuello uterino es el que presenta una mayor prevalencia y de ahí el cáncer de mama. En el caso de los varones, ya veremos que primero tenemos el cáncer de estómago y de ahí el cáncer de próstata. Pero varios censos han variado porque en algunos censos primero dicen que es el de próstata y luego el de estómago y así. Pero por ahora quédense con esto, ¿no? Porque las estadísticas pueden variar con el pasar del tiempo. ¿Ya? Acá sale que primero es el de estómago y de ahí es el próstata. Ahora, vamos por lo siguiente. Ahora, esa es una de las más pautas importantes para mí, que son los factores de riesgo, ¿ya? En el caso de los factores de riesgo, ¿ya? En el, o sea, va a depender mucho también del tipo de cáncer, pero el cáncer en general, ya los factores de riesgo, pueden ser modificables, no modificables, ¿no? Los no modificables sabemos que lo básico es la genética, ¿no? Entre otras cosas, ciertas enfermedades que pueden ser crónicas y que con el pasar del tiempo, si no se controla, pueden llegar a formarse, el cáncer. Pero si acá vemos los factores de riesgo modificables, tendremos el consumo de tabaco. Ya el consumo de tabaco se ha relacionado con muchos tipos de cánceres, no solo el cáncer de pulmón. ¿Ya? Y no solamente, con cánceres, ¿no? Sino también se ha relacionado con otras enfermedades, ¿no? Riesgo cardiovascular, hipertensión, accidentes cerebrovascular, etcétera, etcétera. El uso nocivo de alcohol, que también no es necesario que cause cáncer, sino otras enfermedades. La baja ingesta de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque no hay formación de antioxidantes, ya a nivel del medio interno y la falta de actividad física, ya que permite la regulación o el balance correcto del sistema inmunitario o de la respuesta del sistema inmunitario, ¿ya? Ahora, acá como dice, ¿no? El cáncer cervicuterino en mujeres sigue siendo lo más común que puede reducirse con estrategias de vacunación contra el papiloma del virus humano, el tamizaje y la detección de lesiones premalignas. Acá en este caso vemos de que obviamente el cáncer de cuello uterino, ¿ya? este, Se puede prevenir, ¿no? Por ejemplo, contra distintos serotipos, ¿no?
el 16, el serotipo 18, ¿no? Pruebas de tamizaje, la verificación de que si presenta, por ejemplo, verrugas, ¿no? Por ejemplo, verrugas genitales, ¿no? Pero esto ya es otro tema, ¿no? Ahora, las mujeres en edad fértil en sí que se realizaron, por ejemplo, el examen de mama, ¿sí? ¿Ya? Vemos que, por ejemplo, según el grupo de edad, según el censo del año 2020, salió que las que más se realizaron fue el de 50 a 59 años, o sea, las mujeres adultas que este, poco a poco estaban llegando ya a la tercera edad o a la fase de adulto mayor y que básicamente tenían esa predisposición genética también, pues, ¿no? Ahora, en el nivel de educación, se demostró que la que más se hace en las pruebas de detección, las pruebas de tamizaje, son las personas que tienen educación superior, ¿no? Y las que menos se realiza, las pruebas de tamizaje son las personas que tienen solamente estudios como que de nivel primario, ¿ya? Por ejemplo, en los sujetos de 15 años o más, ya con al menos una enfermedad no transmisible en el cáncer, ¿ya? Se vio de que, por ejemplo, las mujeres, ¿ya? Tenían una menor prevalencia, ¿ya? Para la aparición del cáncer, ¿ya? Y las edades entre eso comprendían entre los 80 años y más, ¿no? A ver, un momento. Acá viendo desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, ¿ya? Veremos que han habido casos nuevos de cáncer según la localización registrados en el sistema de vigilancia en el año 2019, en donde veremos que el cáncer de cuello uterino, ¿ya? Y el cáncer de mama en cuestiones de mujeres son los que han generado una mayor incidencia. Y en el caso de los varones, acá vemos que se presenta el cáncer de próstata como en primer lugar. Ya ven, acá es donde yo les digo de que siempre las estadísticas pueden cambiar, pueden modificar las estadísticas y eso es sumamente normal porque siempre van a haber casos nuevos, van a haber casos en donde básicamente la frecuencia o la incidencia se desregule, ¿ya? Y acá en el segundo lugar vemos que está el cáncer de estómago, ¿no? Ahora, veremos las bases moleculares del cáncer, ¿ya? Eh, bueno, ¿qué les puedo decir, no? En las bases moleculares del cáncer es una forma muy microscópica de poder evaluar a cierta profundidad esta enfermedad que ha dejado con discapacidad a millones de personas en el mundo y que básicamente era necesario estas investigaciones porque este, al no poder profundizar esta enfermedad, entonces solamente nos hubiéramos quedado con la etapa del tamizaje o la etapa de la duda, ¿no? De que si es por esto, porque a veces depende de la localización también, pero muchas veces el cáncer también tiene cierta sintomatología que no es específica, ¿ya? Así que era necesario también realizar estudios moleculares para ver qué pasa ya en el proceso fisiopatológico y qué podemos hacer para que se puedan modificar ciertas estructuras, ¿no? Ciertas proteínas, ciertos genes que causan este daño, ¿no? Ahora, como había yo mencionado, ya el cáncer es, por ejemplo, una enfermedad de tipo multifactorial, ya que provoca alteraciones tanto en la diferenciación celular,
como por ejemplo en el descontrol, ¿no? A nivel de la proliferación normal de las células y en donde básicamente puede conllevar a una pérdida, ¿no? De las características funcionales y estructurales de las células de un determinado tejido. Ahora, por otro lado, esta enfermedad constituye un importante problema en salud pública, como les había dicho en el comienzo, que básicamente puede tener consecuencias, no tanto a nivel individual, colectivo, social, ¿ya? E incluso en el sistema de salud también, porque los gastos son excesivos, se va a necesitar más tecnología médica, se va a necesitar más equipos multidisciplinarios para tratar el cáncer, ¿ya? Ahora, esta enfermedad también genera, o sea, estas alteraciones en estas bases moleculares han sido investigaciones o han sido tema de investigaciones en los últimos años, ¿ya? En donde al descubrir esto, estas alteraciones nos van a permitir tener una mejor visión acerca de la prevención, acerca del tratamiento, acerca de, por ejemplo, del diagnóstico, ¿no? Ya, en donde gracias a esto la biología celular y molecular ha aumentado en conocimientos en los últimos años, ¿no? En donde ha beneficiado en gran medida el desarrollo de estrategias terapéuticas, ¿ya? Y ha logrado introducir un cambio de vida en el estilo, o sea, ha logrado introducir un cambio en el estilo de vida en los pacientes, ¿no? Este, para que, por ejemplo, esta enfermedad se pueda tratar por lo menos, ¿no? Ahora, este, hay ciertas, causas ya en el cáncer que pueden ser causas epigenéticas o genéticas y causas ambientales. Ya, por ejemplo, hay ciertos procesos, ya, que condicionan el cáncer, como les había dicho, con influencias genéticas, ya, o epigenéticas, en donde numerosos genes, ya, permiten codificar ciertas proteínas alteradas que van a regular este proceso, ya, y que van a contribuir poco a poco en un fenotipo maligno. Ahora, en sí, existen factores ambientales también que van a estar implicados en la formación o en la génesis del tumor, con una influencia ya determinada en algunos tipos de cánceres. ¿Ya? Por eso, cuando hay una alteración en los genes, un solo gen no va a permitir todos los tipos de cánceres, sino varios genes distintos o o distintos tipos de genes van a generar ciertos tipos de cánceres, ¿no? Porque a pesar de que, por ejemplo, la célula puede presentar este, eh, o sea, un medio interno o características intracelulares similares o iguales en todos los tejidos, los distintos tipos de genes, los distintos tipos de codificación de proteínas, entre otras cosas, va a hacer que estos tejidos se diferencien los unos a los otros. Ahora, por ejemplo, hay diversos reportes ya que dicen que esta enfermedad, como les había dicho en el comienzo, constituye la segunda peor muerte o la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, que es la primera, y que básicamente, por ejemplo, puede generar una gran discapacidad en el estilo de vida, una gran discapacidad en las interrelaciones, en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares, sociales, académicas, etcétera, ¿no? Ahora, el envejecimiento poblacional y la consecuente transición epidemiológica constituyen dos elementos que condicionan este incremento observado tanto en la morbilidad como en la mortalidad del cáncer, ya en este caso por la presencia de tumores, debido a que la incidencia de muchos cánceres aumenta con la edad, ¿ya?
A medida que las personas vivan más tiempo, entonces podrán presentar esta enfermedad con mayor frecuencia. ¿Ya? Aquí es donde les digo de que eh, la edad es un factor de riesgo muy importante también para desarrollar el cáncer. Y si tienes una base genética ya establecida, propiamente establecida, entonces es peor, ¿no? Ahora, el término de neoplasia, ¿ya? Se refiere en sí a cualquier crecimiento nuevo y anormal de tejido que puede ser de naturaleza benigna o maligna. ¿Ya? Neoplasia, crecimiento ya de tejido anormal. ¿Ya? Así sea benigno, pero es crecimiento de tejido anormal. ¿Ya? ¿Y por qué se da un crecimiento de tejido anormal? Por la proliferación de células. Cuando ya se proliferan las células es porque ya el gen ya está mutado, ¿eh? ¿Ya? Pero ahora tenemos la neoplasia benigna, que son tumores que ya, son tumores que básicamente tienen ciertas características, ¿no? Como por ejemplo, no invaden a ciertos tejidos con la, o sea, con la perforación de la matriz, ¿ya? Y por ejemplo, por ejemplo, son tejidos en donde son más móviles, son tumores, mejor dicho, donde son más móviles, ¿no? Etcétera. A diferencia de la neoplasia maligna, que por ejemplo son tumores más indurados o duros, mejor dicho, son tumores que pueden atravesar la matriz y generar metástasis. O sea, todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene ciertas características, ¿ya? Y es muy importante conocerlas para poder diferenciar esto. Ahora, en general, la neoplasia puede ser que se relacione, las neoplasias malignas, ya se relaciona con el término de cáncer, ya, y los tumores pueden surgir en cualquier órgano del cuerpo y dar lugar a diferentes manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas van a depender, o sea, el tipo de manifestaciones clínicas va a depender del tipo de cáncer. ¿Ya? Solamente muy pocos tienen manifestaciones constitucionales, o sea, donde no se puede definir a qué tipo de cáncer o a qué tipo de enfermedad puede estar relacionada. Ahora, también va a depender del órgano que dañe, como lo había dicho, de la ubicación del tumor también, eh, y más que todo, también del tipo de respuesta inmunitaria. Ahora, las células cancerosas se caracterizan por ciertas propiedades, ¿ya? Por ejemplo, una propiedad de las células cancerosas, ¿cuál es? Que invaden tejidos, ¿ya? Pueden ser tejidos locales o pueden ser tejidos que están más alejados o aislados. Dos, pueden proliferar con rapidez, con mucha rapidez, ¿ya? Tres, evadir la apoptosis o la muerte celular programada. Al momento de evadir la apoptosis, esto va a generar de que se sigan proliferando. Tanto la proliferación como la evasión de la apoptosis se van a relacionar mucho. ¿Ya? Cuatro, van a ser insensibles a las señales de anticrecimiento. ¿Ya? En otras palabras, van a mandar más señales, ¿ya? Que son señales alteradas para que las células cancerosas sigan creciendo y se sigan proliferando. ¿Ya? Cinco, va a haber un control disminuido del crecimiento, que es lo mismo lo que he dicho. Seis, presentan una pérdida de inhibición, ¿ya? Por contacto in vitro, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Cuando digo pérdida de la inhibición por contacto, ¿ya? Quiere decir de que in vitro también básicamente va eh, ¿cómo lo puedo decir? O sea, el cáncer puede ser de que, por ejemplo, o sea, el cáncer va a seguir creciendo, o sea, va a seguir manteniendo sus características, ¿ya? Eh, Celulares alteradas, a pesar de que las células no estén dentro del cuerpo, ¿ya? Ahora, tenemos otras características que también puede ser que son autosuficientes,
ya a las señales de crecimiento, o sea, ellas mismas pueden generar sus propias señales de crecimiento, ya puede haber diseminación, ya que esto ya más que todo ocurre en las fases más avanzadas y puede haber la angiogénesis local, ya que es la formación ya de sus propios vasos sanguíneos para que se puedan nutrir, para que puedan crecer más y para que se puedan proliferar, ¿ya? Ahora, estas propiedades en sí son características propias ya de las células de los tumores malignos, en donde básicamente ya la causa de la muerte de forma más común es la diseminación o metástasis del tumor, porque no solamente va a afectar a las funciones de una región corporal o de un órgano, sino van a afectar funciones de otras formas o de otras regiones del cuerpo, en donde van a ser básicamente inoperables. Cuando básicamente es operable, ya se puede realizar la combinación de cirugía con quimioterapia o de quimioterapia con radioterapia. Pero básicamente, si el cáncer ya ha hecho metástasis a zonas en donde básicamente ya es inoperable, porque obviamente no todos los órganos son reemplazables, ¿no? Por ejemplo, si ya hay, ya ha hecho metástasis al pulmón, ya ha hecho metástasis, por ejemplo, al corazón, obviamente no te van a sacar los pulmones, bueno, no te van a sacar el corazón. Así que lamentablemente ahí no se podría hacer nada. Si solamente vemos que el cáncer está, por ejemplo, en un estadio 3, ¿ya? Puede ser operable hasta cierto punto también y se le debe combinar rápido con quimioterapia, con radioterapia. Ahora, si está en estadio 4 ya avanzado, entonces se le debe dar ya cuidados paliativos, ¿ya? Ahora, según en sí se ha citado, el cáncer es una enfermedad genética donde se acepta que si bien las mutaciones de genes que son claves contribuyen de manera significativa a la aparición de enfermedades malignas, ya en sí otros factores también están implicados en el desarrollo de ciertos fenotipos malignos, ¿no? Como el estado inmunológico del organismo y el microambiente tisular. Ya, aquí es donde decía que a pesar de que, por ejemplo, el ambiente celular es similar, si hay alteraciones, por ejemplo, en la forma, la máquina de generación de proteínas, que es en la mitocondria, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas así. Entonces, ya todo se altera, todo el microambiente se altera. Ya, y eso es muy importante de conocer en este subtema de las bases moleculares. Ahora, el cáncer es de origen clonal en sí y las alteraciones genéticas ya son específicas para cada tumor. Ya existiendo en sí características comunes como por ejemplo los genes que causan ciertos tipos de cánceres y la formación del tumor en sí van a ser, o sea, se van a realizar mediante múltiples pasos en donde finalmente transforman las células normales en malignas por lo que tarda desde algunos años hasta algunas décadas y en donde básicamente ya se puede ver macroscópicamente si no hay un tratamiento pues, oportuno, ¿no? Ahora, otros aspectos importantes del cáncer son las vías de señalización, ¿ya? Molecular, ¿ya? Las vías de señalización celular también, y por ejemplo la estimulación de la angiogénesis, ¿ya? Y de la aneuploidía también, ¿ya? En sí, el daño genético ya puede, como les digo, darse por mutaciones adquiridas o pueden ser por mutaciones hereditarias. Recuerden que no todas las mutaciones son hereditarias, sino pueden ser adquiridas por ciertos factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, el consumo del tabaco, ya por ejemplo, la exposición a la polución ambiental, por ejemplo, también el consumo de ciertas sustancias que pueden ser sustancias químicas dañinas para el cuerpo, no sé, ciertos pesticidas, ¿no? Este, o sea, por ejemplo, el uso de la radiación, ¿no? O sea, todos esos ya son factores ambientales, factores externos, ya factores que nosotros no hemos heredado para la génesis del cáncer en un futuro. Ahora, las primeras ocurren, por ejemplo, ¿no? Como les había dicho,
Ocurren debido a exposición de ciertos carcinógenos, ya de los cuales hay tres tipos: energía radiante, energía química y ciertos virus oncogénicos, ¿ya? Por ejemplo, la energía radiante y la energía química causan mutaciones en el ADN, ¿ya? Y la tercera, ¿ya? Actúa al introducir genes nuevos en las células normales. O sea, estos virus oncogénicos, ¿ya? Se van a meter a las células normales y van a dejar ciertos genes, ¿ya? A nivel del ADN normal, dentro del núcleo de la célula. Ahora, en sí, al momento de que introduce este virus estos ciertos tipos de genes alterados, ¿ya? Van a existir mutaciones en estos genes que controlan la multiplicación celular, ¿ya? También la muerte celular programada e incluso la interacción entre célula y célula. O sea, ya no va a ser una interacción normal entre célula y célula, ¿ya? Las mutaciones en sí que son espontáneas, algunas de las células pueden predisponer el cáncer, ¿ya? Y que ocurren con una alta frecuencia en sí, ¿ya? Ahora, el estrés oxidativo generado al producir números aumentados de especies de oxígeno reactivas, ¿ya? Esto puede ser un factor en el aumento de la tasa de mutación molecular. Ahora, si nos vamos al ciclo celular, ¿ya? Y la génesis del cáncer, acá hemos visto en la introducción. Aquí estamos. En el ciclo celular y en la génesis del cáncer nos podremos dar cuenta de que hay o sea, hay la participación en sí múltiple de varios factores para que el ciclo de las células se realicen de manera sincronizada y de manera regulada, en donde básicamente tiene una gran importancia en la génesis del cáncer, ¿ya? Ahora, este se puede en sí esquematizar, ¿ya? En forma análoga, como si fuera un reloj biológico, ¿ya? Del cual opera desde el núcleo hasta las células, en donde existen diversos estímulos, ¿ya? Que pueden tanto inhibir como a seguir generando la progresión del ciclo, ¿ya? En sí, en las células, por ejemplo, eucariotas, ¿ya? Que somos nosotros, el ciclo celular está compuesto de la fase G1, de la fase S, de la fase G2 y de la fase M. Y su regulación en sí es prioritaria y controlada por ¿cómo se dice? Está controlada ya este, por las distintas proteínas. Estas proteínas se llaman ciclinas, ¿ya? Y sinasas dependientes de ciclinas, ¿ya? Esto es muy importante, ¿ya? Porque ambas actúan en sí de manera cooperativa, o sea, ambas actúan simultáneamente, ¿ya? En donde las sinasas dependientes de ciclinas fosforilan a ciertas ciclinas en un momento dado, en un momento específico, ¿ya? Y esto básicamente permite que la célula continúe el ciclo celular. O sea, la sinasa es como si fuera el motor para que el ciclo celular siga continuando, se siga generando, ¿ya? Ahora, existen ciertas fases ya mencionadas en donde van a tener puntos de control que involucran una máquina ya compleja, una maquinaria compleja de proteínas que verifican si en las células se dan las condiciones adecuadas o no para continuar con la fase siguiente del ciclo celular. En sí, estos puntos ya controlan la progresión del ciclo entre las fases descritas y si las células, por ejemplo, no pasan por estos ciclos, ¿no? Por ejemplo, la fase G0 se denomina una fase quiescente porque si hay alguna alteración, ya se puede quedar en la fase G0 para que se pueda reparar el daño que puede ocurrir en el ADN y de ahí continuar con el ciclo, ¿ya? Es como un mecanismo de defensa también que se genera para que no siga,
no se siga distribuyendo la alteración en las células. ¿Ya? Ahora, las células pueden ser reclutadas hacia el ciclo desde G0 por diversas influencias, como ciertos factores de crecimiento, por ejemplo, también, en donde el tiempo de generación es el tiempo necesario para que una célula en G0 entre en un ciclo celular completo y dé lugar a células hijas. Ahora, por ejemplo, las células cancerosas, ¿ya? Este es el tipo normal, ¿no? Los factores de crecimiento pueden ir a las células normales en la fase G0 y puede continuar con el ciclo celular ya completo dando las células hijas. Pero en el caso de las células cancerosas, ya, tienen un tiempo de generación más breve que las células normales, ya, y hay menos de ellas en fase cero. Por eso que, o sea, no van a estar en la fase quiescente por mucho tiempo, sino van a estar en menor tiempo y por eso que se proliferan más rápido y de manera anormal, ¿ya? La fase G0 también tiene un papel muy importante en esto, porque la fase G0 permite lo que es la detención, ¿ya? Del proceso para la generación de nuevas células normales. Ahora, dado que una propiedad importante de las células cancerosas es el crecimiento en sí descontrolado, muchos aspectos de su ciclo celular se han ido estudiando con profundidad, ya en donde se han reportado las mutaciones tanto de las ciclinas como las sinasas dependientes de ciclina, que es el motor, ¿ya? Y es lo más lógico, porque si hay una mutación en las sinasas dependientes de ciclina, entonces las células se van a ir proliferando de manera descontrolada, porque es el motor, como yo les digo, ¿no? Ahora, en sí se han visto células cancerosas, ¿ya? Que se encuentran con bastantes frecuencias, translocaciones cromosómicas, ¿ya? Que también es una forma de mutación muy, muy habitual en el cáncer, ¿ya? No solamente con la mutación del gen de forma directa o específica, sino con translocaciones también, en donde se han sido documentado una cierta cantidad considerable, se puede ver miles de ejemplos diferentes, en donde el efecto general de esta translocación también es activar, por ejemplo, el factor de transcripción MYC, ¿ya? Lo que da por resultado la proliferación celular. Hay un factor de transcripción, o sea, una forma de proteína, que es el MYC. Al momento de traslocar esto, ahí se genera ya una alteración, porque lo pasa de un cromosoma a otro, y ahí va a haber la alteración de la proliferación, ¿ya? Hasta el momento, eh, ¿tienen alguna duda, Angélica? No, no, no tengo ninguna. Ya, ya, ok. Mm. Ahora, es muy importante, ¿ya? Saber un gen muy importante que seguramente lo han escuchado en biología, que es el P53 o el guardián del genoma, no sé si lo han escuchado, que básicamente va a avisar, ¿ya? Cuando exista una señal de daño, le va a avisar a la célula para que se genere la reparación del ADN dañado, ¿ya? Ahora, el P53 activado, como dice, se une al ADN para que se pueda reparar, ¿ya? Y así generando la progresión del ciclo celular, ¿ya? Acá, por ejemplo, al momento de repararlo, es como, por ejemplo, si un auto se queda ahí varado y el mecánico es el P53, es el que avisa que el carro está dañado, tal, 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 y es el que comienza a reparar al unirse con el ADN, lo repara todo mientras el carro está detenido, por eso que acá dice, la célula se detiene en un punto de control de G1, o sea, en la fase de G1 se detiene, repara y continúa el ciclo, ¿ya? Y
Si la reparación es imposible, o sea, si el carro está dañado, se activa la apoptosis. O sea, es como si la apoptosis fuera pues una grúa, ¿no? Algo así. Para que no se sigan generando células dañadas. Pero cuando el gen P53 está alterado, está mutado, es disfuncional, entonces no va a poder unirse al ADN y básicamente no se va a poder dar la progresión del ciclo celular, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ciclo celular no se va a poder detener. El ciclo celular va a seguir generando células malignas, células cancerosas, y por ende se va a seguir generando formaciones de tumores, entre otras cosas. ¿Entienden? Ahora, eh, muy aparte de esto, ¿ya? Vemos que, por ejemplo, ¿no? Los productos proteínicos ya desiertos son cogenes, ya activados afectan las vías de señalización celular donde pueden actuar como un factor de crecimiento. Un receptor del factor de crecimiento, por ejemplo, una proteína G en sí, o como una, ¿cómo le digo? Como una molécula señalizadora, o sea, que envía señales de torrente bajo, o sea, como que de baja frecuencia, señales de baja frecuencia, ¿ya? Ahora, otras oncoproteínas actúan para alterar la transcripción o para desregular el ciclo celular y otras afectan, por ejemplo, las interacciones entre célula y célula o el proceso de apoptosis. O sea, hay diversas formas en donde ciertos oncogenes pueden alterar el ciclo celular normal, ¿no? Y generar la génesis del tumor. Ahora, en conjunto, estos mecanismos ayudan a explicar muchas de las características importantes, ¿no? De las células cancerosas, ya como por ejemplo las vías de señalización activadas constitutivamente, por ejemplo, la replicación descontrolada, como por ejemplo, la capacidad para invadir, la capacidad para diseminarse, para evadir la apoptosis, ¿ya? En sí, con referencia a lo anterior, ya se destaca ya el gen supresor tumoral que produce un producto proteínico que en circunstancias normales ya suprime el crecimiento de la división celular. Cuando un gen de este tipo se altera por mutación, ya, entonces el efecto inhibidor de su producto ya se pierde o se disminuye en tal medida, de alguna forma u otra, ya en donde básicamente esta pérdida lleva a un incremento del crecimiento o de la división celular, como por ejemplo, se puede ver, por ejemplo, acá, ¿no? En el gen P53, ya, que al momento de alterarse genera todo esto, ¿no? No repara el ADN, ¿no? Y el ciclo celular está alterado. Ahora, para que puedan comprender en resumen de esto, un gen supresor tumoral, que es el gen que no permite la formación del tumor, va a generar si está alterado, va a generar una proteína alterada, un efecto inhibidor alterado y por ende una mayor división celular. ¿Ya? Ahora, cuando el efecto inhibidor ya puede ser disminuido, o sea, va a permitir que la célula se siga reproduciendo, se siga proliferando. Ya, por eso que la división celular va a ir aumentando. Ahora, por ejemplo, tenemos acá que, por ejemplo, hay dos tipos de genes que se han distinguido como funciones de guardabarreras, ya, y cuidador de genes supresores tumorales, en donde los cuales tienen funciones ya distintas, diferentes, en donde los primeros controlan, uno, la proliferación celular, e incluyen principalmente a genes que actúan para regular el ciclo celular, o la apoptosis también, mientras que los segundos se relacionan tanto con la preservación de la integridad del genoma, ya, e incluyen genes cuyos productos están involucrados en el reconocimiento de daño en el DNA y la corrección de como en el caso del gen P53, ¿no? Y también el mantenimiento de la integridad cromosómica, ya, durante la división celular. Este es en base al ciclo celular, ¿ya?
Ahora vamos a ir a los papeles de los microARN, ¿ya? En donde los microARN tienen un papel muy importante. ¿Por qué? Porque son papeles clave ya en la carcinogénesis. E incluso el actual premio Nobel de Química ha sido en los descubridores de estos, de los microARN, ¿ya? Y en donde básicamente, o sea, ellos desempeñan en sí múltiples funciones en cada aspecto de la formación del tumor, en donde algunos microARN, o sea, ¿qué son los microARN en el comienzo? Son, por ejemplo, moléculas pequeñas de los ARN, ¿ya? Que se unen a ellos y que no permite realizar sus funciones si es que es un ARN alterado. Si, por ejemplo, este ARN permite o quiere enviar una señalización alterada para la fabricación de ciertas proteínas alteradas, estos microARN, que son moléculas de estos, se pegan, se pegan como chicles y no los deja seguir avanzando y cumpliendo con su función. Y por ende previenen a que envíen señalización, por ejemplo, a la mitocondria, para que no puedan fabricar proteínas nuevas, pero alteradas. ¿Entienden? O sea, ese es el papel principal. Ahora, este, desempeñan, como les digo, múltiples funciones, ¿no? Son supresores tumorales y pueden actuar al degradar el ARN que codifican, ¿ya? Proteínas oncogénicas. Ahora, lo que disminuye así la expresión de estas proteínas oncogénicas para la formación de ciertos tumores, ¿ya? Ahora, la investigación en años recientes se ha enfocado en sí en desarrollar fármacos en sí que se dirigen a las moléculas de microARN que todavía están en investigaciones, pero poco a poco se va a poder realizar estos estudios con mayor profundidad. Ahora, los factores de crecimiento en las vías de señalización. Vemos que ciertos factores de crecimiento se unen a dominios extracelulares, ¿ya? De receptores que están enclavados ya en la membrana plasmática y en donde disparan una señal ya de transducción, ya proporcionando un estímulo externo a la célula. Y pueden actuar de manera, por ejemplo, endocrina, paracrina o autocrina, ¿ya? Y afectar una amplia variedad de células para producir una respuesta mitogénica, ¿ya? Ahora, una de las características en sí que define a la célula tumoral es el control autocrino de su crecimiento. ¿Ya? En este caso, la célula tumoral produce factores de crecimiento que actúan sobre receptores de la célula, en donde conlleva a que el crecimiento tumoral sea independiente de la administración exógena o de la administración ya externa de otros factores de crecimiento. ¿No? O sea, ya se deja guiar ya solamente con los factores de crecimiento de esta célula tumoral para que puedan realizar ciertas funciones, ¿no? O que evolucionen de manera negativa, ¿ya? Ahora, dichos factores de crecimiento en sí, al unirse al receptor de la membrana celular, interiorizan en sí esta señal, o sea, esta autoseñal, activándose como una enzima, ya con capacidad de tirosina sinasa o a través de segundos mensajeros, como puede ser por ejemplo, eh, como por ejemplo las proteínas G, ahí está. Las proteínas G van a actuar como segundos mensajeros y lo que se va a generar una cascada de fosforilación ya en proteínas citoplasmáticas, ya que finalmente ya modifican factores transcripcionales que se encuentran en el citoplasma y migran hacia el núcleo uniéndose al ADN y activando la expresión de proteínas que inducen la división celulares. Pero esta vez ya son divisiones celulares alteradas, ¿no? Ahora, existen señales inhibitorias que pueden frenar tanto la división celular a través de mecanismos similares, en donde precisamente va a haber un balance entre dos cascadas de señales, ¿no? Que es lo que permite la homeostasis de la división celular en una célula normal. ¿Ya? Entre otros mecanismos.
Ahora, esta cascada de señales es coordinada por ejemplo, por proteínas desde el espacio extracelular hasta el mismo núcleo con diferentes niveles celulares en el control ya de la división celular. ¿Ya? Ahora, a ver un momento. Influencia de la apoptosis, de la transformación maligna. Chicos, sí se puede ver, ¿no? Sí, se puede ver el cuadro. Ya. Vamos a pasar a este punto. Después del papel de los microRN, pasaremos al punto de la influencia de la apoptosis en la transformación maligna, en donde vemos, como les había dicho, ¿no? Las células cancerosas evaden la apoptosis, ¿ya? Debido a vías de señalización, ¿ya? O a señales que les mencionan que, por ejemplo, que les mencionan que, por ejemplo, que si están alteradas, o sea, se pueden morir. Y estas hacen todo lo posible para que las puedan evitar, ¿no? En sí, va a prolongar, gracias a esto, su replicación, ¿ya? Y va a generar que esta sea continua, que esta replicación sea de manera constante, de manera continua. Ahora, se considera ya como una inactivación del gen P53 porque no repara los daños en el ADN y básicamente también puede ser también por la activación de genes anti-apoptóticos, ¿ya? Ahora, la alteración de estímulos ya tanto pro-apoptóticos y anti-apoptóticos, ya tanto internos como externos, y la aparición de mutaciones en los genes que regulan ese proceso en sí van a llevar a la progresión tumoral. Entre los factores externos en sí capaces de inducir apoptosis está la disponibilidad limitada de nutrientes, la carencia de factores de crecimiento, ¿ya? Por ejemplo, eh, la disminución de oxígeno, por ejemplo, la pérdida de interacciones de la matriz extracelular, entre otros. Y en los estímulos internos resultan aún más importantes ya en el desarrollo de los tumores al limitar su crecimiento en etapas tempranas o tardías cuando ya comienza la metástasis, ¿ya? Ahora, el ciclo tumoral o el ciclo celular que está alterado debido a las células tumorales durante el proceso de progresión tumoral adquiere en sí un fenotipo caracterizado no solo por la falta de respuesta ante ciertas señales de inhibición por contacto y de proliferación, que es de manera incontrolada, sino también va a ser porque este, posee la capacidad adaptativa de sobrevivir y expandirse de manera clonal, ¿ya? Este, al tener alterado tanto el programa de muerte celular programada, lo que hace que se produzca como que un desequilibrio, ¿no? Entre la proliferación y la muerte celular, porque va a haber más proliferación que muerte celular, ¿ya? Ahora, en sí, eh, ¿cómo les digo? Por ejemplo, o sea, yéndonos a lo básico, ¿ya? Las células en un organismo en sí forman una comunidad de manera organizada en donde el número de células ya está regulado, ¿ya? Si una célula ya no se requiere, entra un proceso de apoptosis. Esto es lo más normal. Esto es lo que pasa comúnmente, ¿ya? Que es ordenado y con una programación genética donde en sí no hay liberación de componentes celulares al espacio extravascular ni daño a células vecinas, ¿ya? En sí la maquinaria celular apoptótica ya está en sí compuesta por tanto componentes efectores, ya, y reguladores que actúan en una cascada de señalización, ya, cuyo fin es controlar la muerte celular programada.
¿ya? Ahora, viendo los rasgos del cáncer, ¿ya? Veremos que acá, por ejemplo, promueven la inflamación y la inestabilidad genética, ¿ya? Mantienen la señalización celular, pero son señalizaciones celulares alteradas. Evaden la supresión del crecimiento, ¿ya? Evade también la respuesta inmunitaria para que no la ataque. Produce invasión y metástasis en fases avanzadas. Genera una desregulación energética, ¿ya? Porque, por ejemplo, va a haber una alteración en los factores de crecimiento, ¿no? Y estos, propiamente dichos, y favorece la angiogénesis o la formación de vasos sanguíneos locales, ¿ya? Ahora vamos a ir al tratamiento oncológico del cáncer, ¿ya? Que es esto va a ser lo más básico porque no especifica el tipo de cáncer para el tratamiento oncológico, más que todo son las pruebas, o sea, o la terapéutica, ¿no? En cada tipo de cáncer, ¿ya? Bueno, veremos en el contenido la cirugía, la inmunoterapia, la quimioterapia y la radioterapia, ¿ya? Veremos acá en el caso de la cirugía, ya que es un tratamiento común para muchos tipos de cánceres, sobre todo para los que están comenzando a hacer metástasis o en donde en su mayor comprendimiento, donde la localización del tumor es o sea, está correctamente localizado y todavía no ha hecho tanta metástasis. O sí ha hecho metástasis, pero tejidos donde son operables, ¿ya? Y por ejemplo, no solamente puede extraer el tumor, sino también pueden extraer los tejidos circundantes, porque han habido ocasiones incluso en donde el cáncer, a pesar de que supuestamente se ha visto como curado o extraído, en un lapso o en un periodo de tiempo de 5 o 10 años ha vuelto pues a que se genere de nuevo, ¿no? A que aparezca nuevamente. Y esto es complicado porque para el paciente, sobre todo, tanto físico como mentalmente, porque otra vez le tienen que hacer una nueva cirugía y como que el paciente queda con esa duda, ¿no? De que no le hicieron bien el trabajo, no le hicieron bien la cirugía, o de que el cáncer es una enfermedad que lo va a matar, de que no se ha curado completamente, entre otras cosas, ¿no? ¿Ya? Puede en sí aliviar también los efectos secundarios por el tumor, ¿no? Por ejemplo, puede causar, si un tumor genera eh, una compresión en el pecho, ¿no? O, por ejemplo, si altera ciertas funciones renales, ¿no? Entonces, la cirugía puede hacer calmar la sintomatología y revertir todos los daños colaterales. Ahora nos vamos a la inmunoterapia, ya que es un tipo de tratamiento de cáncer que depende tanto de la capacidad del cuerpo para combatir ciertas infecciones, en donde esta terapia en sí se utilizan sustancias producidas por el cuerpo, ya, o generadas en el laboratorio para que pueda ayudar al sistema inmunitario a trabajar de forma más dura y de manera más enfocada a combatir el cáncer. ¿Ya? En sí, la inmunoterapia funciona al detener o frenar el crecimiento de las células cancerosas. También evita que el cáncer se propague hacia otras partes del cuerpo. También impulsa la capacidad del sistema inmune a que elimine las células cancerosas. ¿Ya? Ahora, van a haber ciertos tipos, ¿ya? De cánceres, tipos, de inmunoterapia, ¿ya? Tenemos por ejemplo, a las, este, a las terapias hormonales, por ejemplo,
Ya tenemos a la terapia con láser, tenemos a la hipertermia, a la generación de hipertermia, ¿ya? Pero, por ejemplo, yéndonos acá en el caso de la inmunoterapia, por ejemplo, hay una inmunoterapia que son con anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, un anticuerpo monoclonal muy, muy conocido es el rituximab, por ejemplo, que va a permitir de que se unan, y estos anticuerpos monoclonales se unan a las células T, ¿ya? Para que estas células T puedan ser guiadas hacia las células tumorales y para que puedan destruirlas. O sea, va a ser como una guía. Lo va a guiar y va a apoyar a las células T, por ejemplo, a que puedan destruir estas células tumorales o células alteradas, ¿ya? Acá, en el caso de la quimioterapia, ¿ya? Eh, Más que todo se utiliza para también, ¿no? Para poder destruir las células cancerosas mediante fármacos administrados por vía intravenosa, ¿ya? En donde no solamente puede ser intravenosa, sino también puede ser de manera oral, ¿ya? En donde se puede administrar ciertos tipos de medicamentos, que puede ser uno o pueden ser varios al mismo tiempo. Lo malo de la quimioterapia es que por el mecanismo de acción de dichos fármacos, tanto como, o sea, va a haber una disregulación en la farmacocinética y en la farmacodinámica. ¿Por qué? Porque van a destruir también células normales, en muchos casos, lo que va a permitir cierta sintomatología, que es la sintomatología clásica, ¿no? Que todos conocemos: caída de cabello, debilidad, sistema inmunitario alterado, ya, por ejemplo, eh, pérdida de peso, ¿no? Náuseas, vómitos, fatiga extrema, entre otras cosas, ¿no? Y acá tenemos a la radioterapia, ¿ya? Que va a utilizar radiografías, partículas o semillas, ¿ya? Radioactivas, ¿ya? Para eliminar las células cancerígenas, en donde las células ya de este tipo crecen y se dividen en sí, o sea, al momento que se verifica, ¿no? De que existe una proliferación anormal, también es un tipo de tratamiento muy importante, ya en donde depende, ¿no? De la fase, ya de metástasis, o sea, de la fase de cáncer. Ya si hay una metástasis alta, se puede combinar tanto la quimioterapia como la radioterapia, ¿no? En sí, lo malo de la radioterapia es como genera cierta radiación, entonces también va a generar efectos colaterales, ya que pueden ser también similares a la quimioterapia y que en sí, básicamente va a generar, por ejemplo, no debilidad, alteración del sistema inmunitario también, ya que lo más común. Por ejemplo, va a haber eh, por ejemplo, fatiga también, cansancio, o sea, síntomas muy similares a la quimioterapia, en donde van a haber dos tipos de radioterapia, ya la radioterapia externa, que es la forma más común. En ella se dirigen los rayos X o partículas al tumor desde afuera, o sea, desde la máquina. Y la radioterapia interna, que básicamente es proporciona en sí ya la radiación desde adentro del cuerpo, en donde se pueden aplicar a través de semillas radiactivas, ya que se colocan dentro o cerca del tumor, en donde un líquido o básicamente una pastilla, ¿ya? Que esa persona puede ingerir, ¿ya? De esa semilla radiactiva se rompe y explota la radiación para que invada todas las células tumorales. Según diversos estudios, se ha considerado la radioterapia interna como quizás la más perjudicial. ¿Por qué? Porque ya todo el efecto lo hace desde adentro. Puede tener ciertos beneficios para atacar de manera más directa el cáncer o las células tumorales, pero también sus efectos colaterales son más intensos. Pero de todas maneras es una buena forma para poder erradicar las células tumorales en ciertas fases en donde todavía no es necesario o no es necesaria los cuidados paliativos, ¿no?
Y acá tenemos, bueno, las referencias bibliográficas. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta tiene? Por mi parte no tengo ninguna duda. ¿Los demás? No, tampoco. ¿Tú, Arnold, tienes una pregunta? No, disculpe. Ya. Entonces voy a dejar ya de grabar.